Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro día de cuarentena y una vez más afuera de aula. En el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que es importantísima en el campo educativo, en educación. Vamos a hablar sobre el acoso escolar o también llamado bullying. En primer lugar vamos a conocer las características típicas o características principales que puede tener una víctima y el acosador. Y en segundo lugar, vamos a saber identificar cuando una persona, en este caso un estudiante, está sufriendo acoso escolar a través de ciertos comportamientos que veremos más adelante. Antes de empezar es muy importante saber qué es la violencia escolar. La violencia escolar es un tipo de violencia que se da obviamente en contextos escolares. Puede ir dirigida hacia el alumnado, profesorado y las propiedades del centro del colegio. Paredes, sillas, mesas, todo lo que rodea o lo que conforma el establecimiento educativo. Normalmente se suele dar en las instalaciones escolares, aulas, patios, canchas y los propios baños, en los alrededores del centro y obviamente en las actividades extraescolares. Este término, el término de acoso, hace referencia a un comportamiento repetitivo de hostigamiento y de intimidación, donde sus principales consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión social de ¿quién? De la víctima. Este tipo de alumnado suele tener un conjunto de comportamientos muy similares. Por ejemplo, son sensibles, callados, apartados en el ámbito social y tímidos. Por otro lado, suelen ser inquietos, inseguros, suelen tener una autoestima muy baja y a menudo suelen estar tristes. Por último, no suelen tener muchos amigos y esto es muy importante, se suelen llevar mucho mejor con los adultos que con sus compañeros. Estos estudiantes que suelen acosar a los otros compañeros también siguen unos ciertos patrones de comportamiento. Veamos algunos. Tienen una fuerte necesidad de dominar y de someter a los demás, es decir, siempre quieren salirse con la suya. Son impulsivos y de mecha corta o de enfado muy fácil. No suelen mostrar ninguna solidaridad con aquellas víctimas o compañeros victimizados. En ocasiones son desafiantes y agresivos hacia los adultos, padres y profesorado incluido. A menudo están involucrados con actividades antisociales y delictivas, como por ejemplo la drogadicción, delincuencia y vandalismo. En el caso de los chicos suelen ser más fuertes físicamente que los de su edad y obviamente que sus víctimas. Y por último, no suelen tener problemas de autoestima. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué actúan así? Hemos encontrado tres motivos por los cuales este tipo de alumnado actúa de esta manera. El primer punto, lo hemos dicho antes con sus características, que necesitan tener un dominio y un control de lo que les rodea. Es decir, disfrutan teniendo el control. Por otro lado están las condiciones familiares. En ocasiones han crecido bajo un cierto nivel de hostilidad hacia el entorno y estos sentimientos e impulsos repercuten directamente en hacer daños a los demás y provocar sufrimiento a los demás. Y por último tenemos un claro componente instrumental o de provecho. En ocasiones los acosadores o las acosadoras quieren conseguir este tipo de acoso escolar para beneficiarse, es decir, para conseguir dinero de las víctimas, comida, cigarrillos o cualquier cosa de valor. En muchas ocasiones los padres y los profesores son los últimos en enterarse de este acoso escolar. La vergüenza o el miedo a las represalias es el factor principal para que la víctima no quiera decir nada. Por lo tanto, a continuación les voy a dar algunos consejos, tanto para el profesorado, para los padres, para los testigos y obviamente para las víctimas, para poder evitar o para poder reconocer de una manera clara si una persona, o en este caso un estudiante, está sufriendo bullying, antes de que sea demasiado tarde. Los padres tienen que estar muy atentos a estos aspectos que les voy a comentar, ya que pueden ser indicios que su hija o su hijo está sufriendo acoso escolar. En primer lugar, cambios en el comportamiento o cambios de humor. Es decir, si ha cambiado de una forma clara o muy rápida su forma de ser, esa llanto o irritabilidad de una forma frecuente, dolores de cabeza, de estómago, vómitos sin ningún síntoma aparente. Esto es muy importante. Si pierden
o se le estropean de una forma habitual sus pertenencias escolares y personales, estuches, mochilas, libros desaparecidos. Esto es muy importante porque es un claro indicio de acoso escolar. De la noche a la mañana aparece con golpes y rasguños y dice que se ha caído o que se ha golpeado con algo. Por lo general no le apetece salir a relacionarse con sus compañeros, intenta evitar el ámbito social, no quiere acudir a excursiones, salidas que organiza el colegio, quiere ir acompañado a la entrada y a la salida del colegio. Y por último, se niega a acudir al colegio, sobre todo los domingos. El profesorado debería estar atento a todas esas situaciones que ocurren en el recinto educativo. En primer lugar, hay que ver las relaciones de los compañeros o de sus alumnos o alumnas que ocurren en el patio y en el aula, ya que en estos espacios es donde el acoso escolar puede empezar a nacer. Por otro lado, hay que echarle un ojo siempre a las famosas pintadas que nos encontramos en los baños. Siempre hay que mirar nombres habituales o motes. Hay que estar muy pendientes a las risas o abucheos constantes o repetidos en el aula. Si de repente hay faltas continuadas a clase, sin justificación y sobre todo de repente, esto es muy importante. Hay que estar pendientes a esos alumnos o alumnas que son diferentes, tanto por su forma de ser como por su aspecto físico, ya que este tipo de alumnado suele ser un blanco fácil para aquellos acosadores que quieren burlarse o pasar por encima a los demás. Si se queja de forma constante de que es insultado, burlado, etc., no hay que verlo como un juego de niños, hay que darle la importancia necesaria para actuar de una manera coherente. Comenta que le roban sus cosas o que pierde el material a menudo. Como dije antes, es un claro indicio de acoso escolar. Era muy bueno investigar sobre los cambios inexplicables en su forma de ser. Por ejemplo, un alumnado, un estudiante que al principio del año estaba muy feliz, muy alegre, y de repente a mitad de año está triste, está callado o vemos que le pasa algo, puede ser un claro indicio de acoso escolar. Intenta evitar el contacto social, es decir, si no quiere juntarse o relacionarse con sus compañeros o compañeras, puede ser por un motivo de acoso. Luego, obviamente, evidencias físicas en su cuerpo, rasguños, golpes, lastimaduras. En este caso, habría que actuar de una manera directa. Un punto muy importante son las variaciones del rendimiento escolar, del fracaso escolar y sobre todo de su concentración. Si vemos que al principio saca buenas notas, está concentrado y rinde de una manera muy buena, y pasan 4 o 5 meses y vemos que empieza a suspender, que no se concentra, que no hace las tareas, hay que estar atentos a esos indicios porque también puede ser por causa del bullying. Si estamos siendo testigos de una acción de acoso escolar, deberíamos hacer las siguientes acciones. En primer lugar, si alguno de los presentes dice algo como "basta ya", "paren", "no", en ocasiones esto funciona muy bien porque normalmente las acciones violentas cesan. Ya sé que es muy difícil, pero si se consigue hacer, va a tener un buen resultado. Estar ahí y no hacer nada es lo mismo que aprobar la agresividad. Si sentimos que no podemos hacer nada, por el motivo que sea, lo adecuado sería salir e informar de lo sucedido, por ejemplo, a un profesor. Si el colegio dispone de un programa para informar agresiones, como por ejemplo un teléfono o un buzón, será muy conveniente utilizarlo. Hay que intentar conseguir que la víctima se lo pueda contar a los padres o a los profesores. Una muy buena idea será acompañarlo para que vea que no está solo en este proceso. En caso de que la víctima no quiera hablar con nadie por el motivo que sea, también se le podría pedir una autorización para hablar en su nombre. Por último, es muy conveniente involucrar a la mayor cantidad de personas posible, amigos, amigas o compañeros de clase, porque ya saben, la unión hace la fuerza. Por último, y no menos importante, vamos a dar consejos para esas víctimas del bullying. Son las siguientes. En primer lugar, hay que ignorar al agresor o a la agresora. Es decir, como si no estuviera, como si no existiera. En caso de responder al agresor o a la agresora, es muy conveniente responderle de una manera tranquila, pero con firmeza. Hay que demostrarle seguridad en nuestras palabras. Un punto muy importante es intentar no llorar o mostrar nuestras debilidades. Eso es lo que el agresor o la agresora quiere en nosotros. Que lloremos, que la pasemos mal. Si una agresión es constante y va en aumento, lo ideal será comentárselo a nuestros padres o a algún adulto de confianza. En caso de que no se tenga suficiente confianza con los padres para comentarle estas agresiones, habría que buscar una persona adulta de confianza. Puede ser algún familiar,
profesor o el director del centro. Si por lo que fuera no te animas a ello, es decir, hablarlo con algún adulto, siempre podemos caer en comentárselo a algún amigo, amiga, hermano, hermana o cualquier persona que esté dispuesta a escucharnos. Ante el adulto es muy importante hacer énfasis en el sufrimiento que se está pasando en el día a día en el colegio. Es decir, no hay que explicarlo como si es algo puntual, sino que es un problema grave y que el alumnado está sufriendo de verdad. Por último, si no somos capaces de contárselo a un profesor, a nuestros padres o amigos, es muy recomendable o será muy positivo escribir una carta. Escribimos una carta con lo sucedido y se la podemos enviar a nuestros padres o podemos enviársela al director del colegio o a cualquier persona que esté relacionada con estos temas de acoso escolar o bueno, bullying. Más, le voy a dejar en la descripción un número que es gratuito, que no tiene ningún registro de llamada para llamar, obviamente, y para comentar el caso si están sufriendo bullying. El lugar se llama Fundación ANAR y hay un grupo de profesionales que están dispuestos a escucharlos y a darles facilidades para saber dónde ir, a quién acudir y cómo superar estas agresiones. Y con esto finalizamos, espero que les haya servido sobre todo estos consejos que al final es para todos, para adultos, para jóvenes y para cualquier edad. Estaría muy bueno que lo compartan para que le pueda llegar al máximo de personas posibles. Y bueno, cualquier duda o sugerencia me lo pueden comentar sin ningún tipo de problema. Así que con esto terminamos. Un saludo.